Muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga más de lo que ya son bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más compartir el día de hoy un servicio con ustedes. Gracias de antemano a todas las personas que se encuentran conectadas e incluso las que verán esta transmisión después. Les damos la bienvenida a nuestro servicio el día de hoy. Una vez más les agradecemos a todas las personas que puedan compartir esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús, o si puedes verla acompañada de algún familiar para que también pueda ser edificado en el día de hoy. No siendo más, quiero que tengan una calurosa bienvenida el día de hoy en nuestra transmisión, y quiero que me acompañen muy rápidamente a la escritura en el libro de Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios es útil para nuestra vida, y en especial en los conceptos que acabamos de leer. También dice su palabra en el libro de Mateo 24, versículo 25, que incluso este cielo y esta tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Cuál es la invitación en el día de hoy? A que nosotros le demos buen uso a este elemento que nuestro Padre Celestial inspiró y dejó para cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús, para que le conociéramos. Así que nuevamente la invitación es a que nos dejemos instruir, a que nos dejemos corregir por la palabra del Señor. Nuevamente queremos que allí donde se encuentra pueda acompañarme a orar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por una vez más el día de hoy podemos tener tu servicio, Señor. Gracias por la palabra que se impartirá, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que produzca el fruto por el cual la vas a traer a cada vida, Señor, para corregir, para instruir en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Señor, que todas las personas que se conecten a esta transmisión puedan ser edificadas con tu palabra en el nombre poderoso de Jesús, y que todos puedan hacer parte de este servicio en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te voy a dar a continuación la programación que tenemos para el día de hoy. Es un servicio espectacular, así que te animo a que estés allí conectado con nosotros. Posterior a esta intervención de inicio de servicio, tenemos la alabanza al Señor para que usted pueda gozarse y alabarse en medio de este tiempo. También continuamos con el tiempo de enseñanza a cargo del pastor y maestro Eric Castro. Si tú estás enfermo o necesitas de una sanidad, de un milagro, tenemos este tiempo diseñado para ti, que es el tiempo de intervención evangelística. Está a cargo de la HLUT en Pruebas, Jimena Trujillo. Posterior a ello tenemos el tiempo de honrar a nuestro Padre Celestial con nuestros diezmos y ofrendas, precedidos por el pastor Armando Valdés. Y para continuar, no siendo más importante, la despedida y anuncios a cargo de Belsi Peralta. Así que ya conoces todo lo que va a suceder el día de hoy en esta transmisión, así que te animamos a que sigas allí conectado con todos nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendiciones. En el principio el Espíritu de Dios
Dios les continúe bendiciendo a todos. Qué hermoso es estar nuevamente a nuestra reunión de visión para el mundo. Hoy, por medios virtuales, con ocasión de las medidas preventivas y de aislamiento que han declarado nuestros gobiernos locales. Pero la palabra de Dios no está en aislamiento, no está en cuarentena y mucho menos está presa. Por esa razón continuamos ministrando la palabra del Señor y hoy vamos a hablar de Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, ser familia de Dios es una realidad, es una declaración que la Biblia hace para enseñarnos lo que somos nosotros hoy en día. Cuando el Señor Jesús nos llamó, nos adoptó como hijos suyos mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz, su posterior resurrección, y el hecho de habernos encontrado y darnos el poder para ser hechos hijos de Dios, en ese mismo instante en el que ocurrió nuestra salvación, nuestro nuevo nacimiento y fuimos sellados con el Espíritu Santo, también adquirimos una nueva posición eterna. ¿Y por qué digo eterna? Porque esa posición la adquirimos en el reino de los cielos. Y esa posición es el ser hijos de Dios. Si somos hijos es porque tenemos un padre y una familia. Y esa familia es la que el apóstol Pablo aclara, diciéndonos que nosotros, los hijos de Dios, hacemos parte de la familia de Dios. Usted y yo, amado hermano, somos miembros de una sola familia. Y esa familia está conformada por miembros de sangre. ¿Por qué de sangre si no tenemos una misma genealogía? Pero sí nos une una misma sangre, y es la sangre de Jesucristo que ha borrado todos nuestros pecados. Y por esa sangre derramada que nos limpió, somos hechos herederos de un mismo Padre e hijos de un mismo Padre mediante Jesucristo. Sin embargo, esta realidad que hoy somos, y como el apóstol lo enseña en la carta a los Efesios, a veces no es la realidad que vivimos en nuestras congregaciones. ¿Y por qué razón? Eso es lo que vamos a aprender hoy, si el Señor nos lo permite. En sentido simple o estricto, la familia es ese núcleo conformado por padres e hijos. Fuera de ese núcleo, todas las demás personas que tienen vínculo consanguíneo con esa familia son los familiares. Pero repito, esto es en sentido
simple. En sentido amplio, familia es un núcleo que está conformado por personas que en algunos casos ni siquiera se conocen, pero que constituyen una sola familia. Y las palabras que permiten entender el concepto de ese núcleo familiar en sentido amplio son las palabras pariente, adherente, doméstico y morada. Al conjugar estas palabras que describen el significado de la familia en sentido amplio, entendemos que una familia puede ser conformada por personas que no tengan un vínculo consanguíneo, pero que por morar en un mismo espacio por un tiempo considerable llegan a ser consideradas o a ser aceptadas como miembros de esa familia. Entonces, el concepto de familia en sentido amplio no es el mismo concepto de familia en sentido restringido, porque en sentido restringido es únicamente ese núcleo familiar que se desprende de la procreación de los padres y los hijos, ¿sí? Y todos los demás tíos, primos, son familiares de ese núcleo familiar. Pero repito, en sentido amplio, el significado de esa palabra familia nos permite entender que hay una forma distinta de conformar ese núcleo familiar amplio. Y una de ellas a un sobrino hijo, como cuando un sobrino llama a su tío papá, o como cuando un nieto llama a su abuelo o a su abuela papá o mamá, ¿sí? En este caso, hay personas, parientes de los miembros de la familia que por la cercanía con los demás son llamados con un nombre específico que solo se le atribuye a los miembros de la familia en sentido estricto. Y aquí entra otro elemento de estas palabras que permiten la conformación de una familia y es adherente. Para que alguien sea considerado familia, tiene que estar adherido, es decir, tiene que estar junto a los demás, para que cuando pase el tiempo, esa adherencia, esa cercanía de las personas viviendo o compartiendo juntos un mismo lugar, un mismo espacio, son suficientes elementos para que esa persona extraña o que no hace parte de la familia en sentido estricto sea considerada familia en sentido amplio. Entonces, estas palabras nos ayudan a entender cómo puede conformarse una familia por personas que no tienen un vínculo
genealógico, un vínculo generacional, es decir, de padres a hijos. Y es por esa razón que nosotros en nuestras congregaciones muchas veces no vivimos nuestra realidad de ser miembros de una misma familia. ¿Y por qué digo no vivimos? Porque hay muchas personas que no se sienten, no perciben que habitan en una familia, no participan como miembros de una familia en la iglesia, sino que tienen otro tipo de comportamiento, como el que asiste a un evento, como el que asiste a una reunión, etcétera. Y eso es lo que debemos entender. ¿Por qué sucede? Para poder resolver de la manera como la Biblia enseña que se debe resolver. Entonces, una familia en sentido amplio se constituye o se conforma con personas que se adhieren, es decir, que están unidas en un espacio prolongado de tiempo, que comparten un mismo lugar, una misma habitación, una misma morada, y que hacen las cosas cotidianas que cualquier persona haría compartiendo un mismo espacio. Cuando todas esas cosas se conjugan, entonces esas personas, sean parientes o no, van a ser consideradas por las demás como miembros de su propia familia. Por esa razón, hay familias en donde se genera mucho cariño hacia personas que son totalmente extrañas al núcleo familiar y son aceptadas, aunque no lo sean, pero son aceptadas como familia y viven como familia en medio de ese núcleo familiar. Y eso es lo que nosotros como iglesia también deberíamos lograr. Hice un ejercicio con los discípulos del entrenamiento y les preguntaba, estoy hablando de mi iglesia local, y era común la expresión, o era común que ellos en algún momento hayan escuchado que las personas no se sentían como miembros de una familia, sino como miembros, sí, de una iglesia. Vengo a las reuniones, vengo a la congregación, comparto la fe, estoy corriendo la carrera, estoy sirviendo a Dios, pero que no se sentían en ese ambiente familiar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón? Pues por lo que les dije anteriormente. Porque como no somos familia en sentido simple, tenemos que conjugar esos elementos de una familia en sentido amplio. Y muchas veces nosotros pasamos tiempo juntos sirviendo a Dios, por ejemplo, predicando la palabra del Evangelio, sirviendo a las mesas, en las actividades, en los eventos que tenemos en la iglesia, pero no compartiendo las cosas cotidianas, las cosas domésticas que hace una familia cuando está junta. Si una familia no vive juntos para trabajar, una familia vive juntos para compartir en familia cosas sencillas de la vida. Y precisamente eso es lo que nos hace sentirnos como miembros de una familia. Nosotros podemos, y de hecho lo hacemos, hacer sentir a la persona cuando llega a la iglesia un recibimiento cálido. Podemos, y lo hacemos, recibirlo con una amplia sonrisa, hacerle pasar un momento agradable con una conversación amena. Pero eso es hacerlo sentir bien mientras están en la iglesia, mientras participan de la reunión, el tiempo que nos cruzamos con ellos. Pero eso no es suficiente para hacerse sentir en familia.
porque lo mismo o mejor le podrían dar cuando usted llega a un hotel o cuando usted llega a un evento. Sí, el buen trato, la buena atención del cliente podría incluso superar lo que nosotros hacemos en la iglesia, hablando de recibimiento y la atención de las personas. Así que eso no es lo que nos va a hacer a nosotros sentirnos o vivir como familia. Miren, la Biblia enseña cómo es el ambiente familiar dentro de la iglesia. Vamos a mirarlo. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35 dice de la siguiente forma: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Cuando nosotros leemos eso en la Escritura y nos imaginamos ese panorama de vida de la iglesia, lo vemos como algo extraño. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un concepto de la iglesia como de una familia. Pero si esto sucediera en una familia, fuera algo perfectamente normal. Es perfectamente normal que el padre de familia traiga el producto de su trabajo, de su labor, de su pago. Si es trabajador, cada vez que le paguen; si es comerciante, cada vez que haga un ejercicio de balance y trae las ganancias al hogar. Y las ganancias en el hogar se reparten para las necesidades de todos en el hogar: la comida, los servicios, el mantenimiento de la casa, el estudio de los que están estudiando, el vestido de los que necesitan cambio de ropa, la diversión de todos en la familia. Y a ninguno le hace falta nada de acuerdo a lo que a lo que entra en el hogar, a la ganancia que entra al hogar, porque todas se reparten en el hogar. Entonces es un concepto de familia completamente normal, pero que es muy difícil entenderlo en la iglesia porque nosotros no tenemos concepto de vivir en familia en la iglesia. Por eso cuando vemos este ambiente del que habla Hechos capítulo 4, nos parece una utopía, como que bueno, ¿y eso cómo es? Que la gente, ¿cómo así? No entiendo. Claro, si no entendemos que la iglesia es una familia, nunca vamos a poder convivir de esa manera entre hermanos, porque siempre nos vamos a ver como extraños. Como bueno, ¿y yo por qué voy a traer dinero a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que se lo robe el pastor? Como dicen nuestros detractores. No, es para poder vivir en familia, para poder compartir en familia. La iglesia primitiva lo entendió y ellos vivían como una gran y enorme familia, en donde todos participaban de lo que ganaba o lo que entraba de ganancias al hogar. ¿Cuál hogar? La iglesia del Señor. Y ese es nuestro reto como iglesia. La iglesia no es una empresa para producir ricos. La iglesia es un hogar para que todos tengan lo necesario. Pero eso depende de la manera como nosotros interpretemos la iglesia. Para algunos será una familia y será una fuente de riqueza para sus líderes. Para otros será un hogar y será una fuente de ganancias compartidas para las necesidades de todos. ¿Y cuáles son las necesidades de la iglesia? Pues la predicación del evangelio, que todas las personas en el ámbito de la iglesia, local, regional, internacional, reciban el mensaje del evangelio y los beneficios de esa predicación. La atención de los necesitados, la atención de la iglesia, de los edificios donde se congrega el pueblo de Dios.
Todas esas necesidades familiares son las que la misma iglesia debe proveer. Porque, repito, somos una familia. No somos un emporio. No somos una empresa. Aunque legalmente los gobiernos nos cataloguen como empresas para poder gravarnos con impuestos, pues eso es algo que nos toca recibir y aceptar porque son las leyes de las autoridades que Dios ha colocado. Pero esas leyes no son las que nos dicen qué es la iglesia. Eso es lo que nos dice cómo debemos tributar o cómo aparecemos legalmente frente a los hombres. Pero frente a Dios y frente a nosotros mismos somos una familia. Pero para que esa realidad sea la forma de convivencia en la familia, repito, tenemos que estar juntos por un tiempo prolongado. Tenemos que compartir cosas cotidianas, cosas de las que hace normalmente una familia. Y tenemos que estar adheridos en un mismo lugar. Pues hoy, por razones de la pandemia que estamos viviendo, ha sido un poco más complejo estar juntos. Pues tenemos muchas restricciones para hacerlo. Pero a través de los medios tecnológicos deberíamos y podríamos participar un poco más juntos. Y no solamente para las reuniones y vernos las caras y saludarnos en las reuniones, sino pasar un tiempo más juntos para hacer cosas cotidianas, para hacer cosas domésticas que hace una familia en la casa. No simplemente reunirnos para orar, porque no podemos reunirnos para ver una película juntos. Pues eso es lo que hace la gente en la casa, se sientan juntos frente a un televisor a ver una película. Que la iglesia no está llamada a eso. La iglesia es una familia. Y si bien hacemos juntos las cosas espirituales como es predicar el evangelio, orar juntos, ayunar juntos, pues también hagamos las cosas cotidianas, porque de lo contrario nunca dejaremos de ser miembros o asistentes a una reunión o participantes de un ejercicio, una actividad o de un servicio. Tenemos que trascender esa forma de vivir entre nosotros y tenemos que alcanzar esa convivencia como familia. Mire, el que nosotros lleguemos a tener esa unidad familiar va más allá de el hecho de sentirnos que hacemos parte de una familia, sino que tiene un efecto espiritual. Y ese efecto espiritual lo enseña la Biblia en Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la unidad familiar en la iglesia o el convivir como familia en la iglesia va a lanzar un efecto a las personas que no son creyentes, o va a lanzar una consecuencia espiritual sobre las personas que no son creyentes. Y esa consecuencia espiritual es que ellos van a creer con mayor facilidad que Jesús realmente fue el enviado de Dios para la salvación. Pues porque solamente Él pudo haber hecho posible que tantas personas completamente extrañas vivan en una comunidad familiar sin serlo. Esto solo lo puede hacer el Señor. Y si la iglesia
se da la tarea de trascender esa forma de vivir, de compartir solamente el tiempo que dedicamos a reunirnos o a servir a Dios juntos, sino que empezamos a participar más como familia en nuestros ciclos de tiempo. Vamos a mostrarle al mundo de una manera más contundente que Jesús sí es el Hijo de Dios, porque es capaz de hacer que cientos, miles de personas completamente desconocidos el uno del otro convivan en una perfecta armonía familiar. Pero no solamente eso, sino que el ser familia de Dios también provoca un efecto de unidad en las familias biológicas. Y es lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando una persona es hijo de Dios y recibe al Espíritu Santo, la nueva creación y la salvación del Señor, esa persona, todo lo que recibe de Dios para ser parte o miembro activo de una familia espiritual, como lo es la iglesia, lo va a llevar a su casa, lo va a llevar a su familia biológica, a la familia que lo procreó carnalmente. Y entonces ese creyente va a buscar en su familia natural la unidad, la paz, la sana convivencia, el perdonar y pedir perdón para nuevamente unir los lazos de amor, de familia, con todos sus hermanos, padres y familiares. Es decir, que la familia de Dios se va a hacer extensiva hacia las familias biológicas para que los principios de unidad, de amor, de perdón, de convivencia, de paz, se repliquen también en las familias de donde viene el creyente. Entonces, fíjense esas dos consecuencias tan poderosas que produce el ser miembro de la familia de Dios. La primera, el que la iglesia entienda que podemos convivir como familia. La segunda, el que Jesucristo encuentre un mejor ambiente o corazones mejor preparados para creer que Él es el Hijo de Dios y poder entrar en los corazones mediante la predicación del Evangelio. Y tercero, la extensión de los principios de unidad, de amor, de paz, de reconciliación hacia las familias de donde vienen los creyentes a la iglesia. Tres efectos espirituales profundos y poderosos. Pero como iglesia tenemos que dar el segundo paso. Ya el primer paso lo dio el Señor. El primer paso fue hacernos hijos de Dios. Lo hizo el Señor, envió a su Hijo en la cruz para que muriera, resucitara y mostrarnos el camino. Nos encontró, nos dio la fe para creer, nos convenció con su Espíritu Santo. Ya creímos, hoy somos hijos de Dios y somos familia de Dios. Ahora nos toca a nosotros el segundo paso y es vivir como familia de Dios. Y no necesitamos salir a ayunar 40 días para hacerlo. Solo necesitamos empezar a abrir
a nuestra dinámica de vida espacio para que las demás personas de la iglesia empiecen a compartir las pequeñas y sencillas cosas de la vida con todos nosotros. Simplemente necesitamos un espacio para compartir. Simplemente necesitamos tiempo para compartir. Simplemente necesitamos estar cerca de los demás para poder compartir. Quizá alguien dirá, pues es que eso es difícil porque ya yo tengo mi grupo en la iglesia, y eso es difícil porque yo no tengo confianza con la gente. Mire, cuando el niño crece en el hogar, acepta a sus hermanos porque el papá o la mamá le dicen, él es tu hermano, y lo ve todos los días en la casa y comparte con él porque crecen juntos. Y aunque esa persona no sea su hermano, para ese niño va a crecer como su hermano porque le dijeron que era su hermano y porque vive y convive con él como su hermano. Pero ¿qué sucede cuando mis papás tienen otro hijo? Supongamos, yo tengo otro hermano y no lo conozco. Y lo conozco más adelante cuando ya, qué sé yo, tengo yo 14, 15 años. Y de pronto llega mi mamá o mi papá y me dice, mira, este muchacho es tu hermano. Pues obviamente yo no lo voy a recibir de buenas a primeras como un hermano. Pues vamos a empezar a compartir, a conocernos, cosas cotidianas de la vida. Y cuando ha pasado tiempo suficiente, va a haber una convivencia como hermanos entre esa persona y yo, aunque no nos conocíamos, aunque vivimos 14 años el uno separado del otro. Pues lo mismo sucede en la iglesia. A la iglesia llegan personas que quizás nunca en la vida hemos conocido, pero llegan, y ese día que llegan a la iglesia y reciben a Cristo como Señor y Salvador y son hechos hijos de Dios, el Señor nos los presenta y nos dice, les presento a su nuevo hermano. Y como nosotros tenemos un corazón rebosante del amor del Señor, tenemos espacio para todas las personas que el Señor traiga y añada a la iglesia como hijos suyos, para nosotros también compartir nuestra vida con ellos y empezar a construir esa convivencia como hermanos. Sí es posible, sí se puede, sí se ha hecho, se seguirá haciendo. Hoy no es una enseñanza para debatir si es posible o no es posible. Hoy es una enseñanza para decirte, ¿vas tú a participar también de esta familia o vas a seguir simplemente como un asistente más o como un servidor más o como un trabajador más de la obra del Señor? ¿O vas a considerar a la gente que te rodea en la iglesia como tu familia y empezar a compartir las cosas cotidianas como ellos? Tú decides. Pero la verdad está escrita. Somos la familia de Dios. Ahora nos corresponde vivir como la familia de Dios. Por eso ahí donde tú estás, me gustaría que cerraras tus ojos y nos acompañes a orar, porque hay una obra que el Señor está haciendo en las familias y entiendo que es el momento de que se selle esa obra. Espíritu Santo de Dios, entiendo que esta palabra está sanando muchos corazones de personas heridas,
que han llegado a la iglesia, han participado del Espíritu Santo, de tu presencia, pero se han ido decepcionados porque no encontraron un ambiente familiar más allá de una agradable atención. No encontraron a alguien que comparta siquiera unos pasos desde el templo hasta donde toman su transporte para hablar, para saludar, para conocerse un poco más. Entiendo, Padre, que hay personas hambrientas de comprensión, de ser escuchadas. Y para eso está tu iglesia. Sé que por mucho tiempo esta responsabilidad la han descargado sobre los pastores, pero una familia está constituida por todos. Y no siempre las personas necesitan la administración de un pastor. A veces solamente quieren el calor de la unidad entre hermanos. Por eso, en el nombre de Jesús, tu palabra está rompiendo esquemas, rompiendo muros de división que han hecho, Señor, que tus hijos no compartan como familia. Que tus hijos, Señor, no puedan abrirse a hacer cosas cotidianas con todas las personas de la iglesia. Señor, tu obra está transformando los corazones para que todo el que venga sea recibido en la casa, dentro de la casa, como el hijo pródigo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra está viva y esta palabra va a transformar la convivencia en la iglesia, va a transformar la forma como compartimos nuestro espacio y tiempo, va a transformar las personas con las que vamos a querer estar juntas, pasar el tiempo juntas, porque teniendo a tantas personas de esta familia para compartir, nunca más escogeremos a las personas que corrompen nuestras buenas costumbres. Nunca más escogeremos yugos desiguales para ser de esas personas las que agotan todo nuestro tiempo, sino que escogeremos a nuestra familia. Porque si somos familia de Dios, nuestros hogares biológicos también serán mejores familias. Si somos familia de Dios, entonces yo seré para mi familia biológica un factor de bendición, un puente que traiga unidad, que traiga el amor de Dios a mi familia biológica. Mis padres no van a tener que sentirse celosos de la iglesia, porque verán que mi familia será mejor, porque en la iglesia también tengo otra familia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias.
por lo que estás haciendo en las familias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque todas las personas que, siendo hijos de Dios, no son en sus hogares factores de bendición, no son en sus hogares esos puentes que traen la unidad, la convivencia, la paz, ahora lo serán en el nombre de Jesús, porque han entendido que son tu familia, han entendido, Señor, para que tú los pusiste en sus hogares como unos José para traer la bendición, la unidad a sus familias biológicas. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho esta noche y que se verá por largos días hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Y a ti, querido amigo, que has escuchado este mensaje, la razón por la que no has cambiado el canal, ni te has ido, es porque vas a ser en unos minutos miembro de esta hermosa familia de la fe. Y tu familia biológica va a agradecer que hayas conocido a Jesús en tu vida. Dios te continúe bendiciendo, iglesia. Bendiciones. En esta noche quiero compartir contigo un mensaje, el cual tú decides si lo aceptas o lo rechazas. En el libro de Filipenses 2, de 6 al 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Sabe? Hoy te vengo a hablar de Jesús, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a él como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo lo que tenía para venir aquí a la tierra y poder morir por ti y por mí. ¿Sabes? Ese Jesús, el cual hoy, si tú crees, puedes obtener la salvación y la vida eterna. Hay una buena noticia, ¿sí? Y es que si tú hoy decides creer y te arrepientes por el hecho de que no hayas creído en él, ¿qué pasa? De que obtendrás la salvación y la vida eterna. ¿Y por qué me tengo que arrepentir? El libro de Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sabes? Lo único que te aleja a ti de Dios es el no creer que Jesús es su Hijo. El hecho de que no hayas creído de que Jesús es el Hijo de Dios es lo que te tiene condenado. No son los pecados que conocemos. El único pecado que te aleja de Dios es la incredulidad, el no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas en ese infierno, porque es un lugar que no está creado para ti ni para mí. Es un lugar que está destinado para Satanás. Y sabes, el Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si tú hoy crees que Jesús es el Hijo de Dios, serás salvo, pero si no crees, seguirás condenado. Y Dios no quiere que tú te pierdas. Por
Por esta razón envió a su Hijo al mundo para salvarte, para darte vida eterna. Así que yo te invito a que creas en este Jesús, el cual teniéndolo todo, no le importó despojarse de todo lo que tenía para venir aquí tomando forma de hombre, siendo semejante. ¿Para qué? Para que tú puedas hoy tener la salvación y la vida eterna. Es el momento. Quizás mañana no tengas tiempo. Es hoy. Te invito a que creas en este Jesús, a que te arrepientas de no haber creído en Jesús. Sabes, hay un infierno, te mencionaba antes que ese infierno no está destinado para ti, sino para Satanás. Y si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesús murió por ti, nadie más lo hizo, solamente Jesucristo. Y es el único que en aquella cruz pagó por tus pecados, pagó por mis pecados, y el cual alcanzó la justicia que al momento de nosotros creer en ese Jesús, nosotros alcanzamos también. Quiere decir que en aquella cruz pagó por nuestros pecados y nosotros somos libres de estos pecados y podemos estar en paz con aquel Dios que hoy nosotros vamos a ese Dios que nos ha dado la oportunidad de que hoy podamos ser salvos y tengamos la vida eterna. Pero ¿qué necesitas? Creer en Jesús y arrepentirte de no haber creído en Él. Yo te invito a que creas, que por favor lo puedas creer, porque hay un juicio y en este juicio no te van a juzgar por tus pecados, te van a juzgar porque no has creído en Jesús o por si creíste en Jesús. Y si creíste en Jesús, eres salvo y tienes la vida eterna, pero si no creíste, vas a ser condenado al infierno. Así que yo te invito a que por favor lo creas. Y como dice Romanos 10, del 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo te invito a que por favor creas en Jesús y que te arrepientas de no haber creído en el Hijo de Dios, porque es lo único que te puede salvar. Sabes, tu vida depende de que hoy creas o no en Jesús. ¿Por qué? Porque te garantiza una salvación y una vida eterna. Sabes, quizás para mañana sea demasiado tarde, quizás para mañana ya no tengas una oportunidad. Por eso hoy te invito para que si hoy tú recibas a Jesús y lo aceptas en tu corazón, puedas obtener la salvación y la vida eterna. Solamente te invito a que creas, a que te arrepientas, que por favor, que puedas confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón, como lo enseña Romanos 10:9. Que por favor hagas esta oración conmigo. ¿Sabes por qué? Porque tu vida, tu eternidad es la que hoy tú decides. Tú eres quien decide que si hoy crees para salvación y vida eterna o si no crees para seguir condenado y ser lanzado a ese infierno. Así que por favor, repite conmigo esta oración. ¿Sabe? Hoy es el momento. Haz esta oración para que tu alma y tu vida puedan tener un nuevo rumbo. Así que en el nombre de Jesús, repite conmigo esta oración. Padre Santo, te pido perdón por no haber creído que Jesús es tu Hijo. Hoy lo creo, por eso lo confieso como mi Señor y mi Salvador, que vino a la tierra en carne, murió y tú lo resucitaste al tercer día. Te pido que me libres de la condenación y me des vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. ¿Sabes? A partir de este momento, pasas de creación, porque somos creación, porque Dios nos creó, pero cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, somos hijos de Dios. Y sabes, también que hay muchos beneficios, y uno de ellos es que si tú estabas enfermo, cuando hiciste esta oración, déjame decirte que fuiste sano, porque Jesús, además de que pagó por nuestros pecados, que murió en aquella cruz, también pagó porque el precio por esa sanidad. Así que tú eres sano en el nombre de Jesús. Jesús vino a la tierra, hizo muchos milagros, sanidades.
Así que en el nombre de Jesús, esa enfermedad ya fue pagada en esa cruz. Que tenías una enfermedad, que quizás estabas padeciendo un dolor, Jesús pagó el precio por ese dolor, por esa enfermedad. En el nombre de Jesús eres sano, completamente sano. El libro de Pedro, primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús pagó el precio en esa cruz. ¿Sabes? Gocémonos de esa sanidad. Todo aquel que estaba escuchando esta declaración en este momento, usted está siendo sano, porque Jesús pagó el precio en aquella cruz. Murió por nuestras enfermedades. Y sabe, usted es sano. Su familiar es sano en el nombre de Jesús. Declaro sanidad, Señor, en el nombre de Jesús por todas esas personas que están escuchándolo en estos momentos, Señor. Padre, que tú los has sanado, Dios, completamente, Dios, porque tú, Señor, lo has mostrado en tu palabra, Señor, y lo has dicho, de que por tu Hijo Jesús, por sus llagas, fuimos nosotros sanados. Así que en el nombre de Jesús, todo aquel, Señor, que se encontraba enfermo, ya tú lo has sanado, Dios. Lo creemos, Señor, y lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que hiciste en esta noche, Dios. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te continúe bendiciendo grandemente. Damos toda la gloria a Dios por este servicio de hoy y por estas palabras que han sido compartidas. A continuación vamos a pasar al tiempo de diezmos y de ofrendas. Así que quiero por favor que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la poderosa palabra de nuestro Señor. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus hasta esa. Iglesia, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos escuchar atentamente la voz de nuestro Señor, y cuando se refiere a esta voz, se refiere a su palabra, para así poder guardar y poner en obra, poner por obra todos los mandamientos. La palabra nos enseña que Dios a sus hijos, a nosotros, nos ha dado mandamientos, y uno de esos mandamientos que el Señor nos ha enseñado que debemos obedecer es el traer los diezmos y las ofrendas. Es una orden de Dios, así como hemos aprendido también acerca de los mandamientos que enseña el antiguo pacto. También para nosotros es un acto de obediencia, es un mandato de Dios y es un acto de obediencia depositar y llevar nuestros diezmos al alfolí. Así que cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y cuando somos obedientes al mandato de Dios, todo esto va a traer recompensa, y la palabra nos enseña que el acto de depositar o de llevar nuestro diezmo y nuestras ofrendas, aunque trae recompensa, no lo hacemos por tal recompensa, sino lo hacemos para obedecer a Dios. Así que, iglesia, tú que has apartado para Dios, has decidido honrar a Dios y obedecer su palabra,
que has guardado y que has apartado su diezmo y su ofrenda, yo te invito a que puedas orar conmigo en este momento para que nosotros podamos continuar en este acto de obediencia. Y sabemos que cuando lo hacemos, esto trae recompensa y esto trae promesa para nuestra vida. Pero el tener este acto de obediencia, como les dije, no lo hacemos por las recompensas o por las promesas que tienen, sino porque Dios así lo ha dicho y así debemos hacerlo. Nosotros buscamos cada día hacer la voluntad de Dios, así como decía el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Y es lo que tratamos de hacer cada día nuestra y lo que hemos aprendido por la palabra de Dios, buscar, obedecer y hacer su voluntad. Si te importa ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos por un momento para orar por esa ofrenda, por ese diezmo que has decidido apartar para Dios en nombre de Jesús. Padre y eterno Señor, te damos gracias, Rey eterno, diezmo por cada ofrenda, Señor, que ha sido el fruto, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú bendices a aquellos que te obedecen, Señor eterno. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a ser obediente, Padre, y te pedimos que nunca dejemos de ser fiel y que nunca dejemos de ser obedientes a tu palabra, Señor eterno, y a tus mandatos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que nunca dejemos, Señor, de ver, Dios eterno, que al depositar diezmos y ofrendas, Señor, en tu casa, estamos honrando tu nombre, estamos siendo obedientes a ti, Señor, y a tu palabra, Señor. Pido, Señor, que tu iglesia siempre sea obediente y que seas tú siempre guiándolos a ser obedientes, Señor eterno. Padre, te pido que puedas bendecir cada ofrenda, que puedas bendecir cada diezmo, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Que puedas bendecir, Señor, el trabajo, Señor, de tus hijos, Señor eterno, y la mano del dirigente, Dios. Te damos toda la gloria, Señor, por cada uno de tus hijos que ha dispuesto en su corazón, Señor, apartar lo que te pertenece, apartar lo que es tuyo, Señor, sin dejar de hacerlo, siempre siendo obediente a ti y a tu palabra, Dios. Te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, iglesias. Iglesia, continuamos con nuestro servicio. Dios le continúe bendiciendo. Buenas noches, iglesia, Dios le bendiga. Gracias por llegar a este momento de despedida. Antes queremos recordarle nuestros servicios, los cuales están divididos en presenciales y transmitidos. Los transmitidos son a través de nuestras páginas en Facebook y YouTube, en las cuales nos pueden encontrar como Iglesia Cristiana Monte de Sion Internacional, BPM, en los siguientes horarios. Jueves a las 7 p.m, sábado 4:30, Ministerio Escuela de David, sábado servicio de BPM a las 7 de la noche, el domingo 9 de la mañana Escuela Dominical. Nuestros servicios presenciales también se dividen en los diferentes horarios. Sábado de 4:30 a 5:30, Ministerio Escuela de David, los niños mayores de 7 años pueden apartar su cupo con anterioridad al número telefónico 312-6111-316. Sábado a las 7 de la noche, nuestro servicio BPM. El domingo, las escuelas dominicales de 7 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12. Recuerde, iglesia, que para asistir a los servicios debe apartar su cupo con anterioridad al número 301-7389-930. También es muy importante recordar que el primer sábado de cada mes tenemos ayuno congregacional unidos. Iglesia, muy importante, para asistir a estos servicios debe acercarse, por favor, con los elementos de bioseguridad. Muchas gracias por permanecer con nosotros hasta lo último. Iglesia, por favor, vamos a extender nuestra mano para ser despedido de este servicio, más no de la presencia del Señor. Padre eterno, gracias a ti te damos por lo que tú hiciste y lo que vas a hacer a tu tiempo. Gracias porque tú peleas nuestras batallas como poderoso gigante,
como Dios fuerte, como Jehová de los ejércitos. Te pido en el nombre de Jesús que tú guardes nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, nos vemos en una próxima bajo una unción mayor.